Dice el versículo 16 de San Lucas, capítulo 2, que vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les habían dicho. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Amén. Voy a hacer una pausa ahí tantito. Hay cosas que Dios pone en nuestro corazón y que nos habla a nosotros, a nuestro corazón. Hay cosas que no se deben publicar. Son cosas que Dios está tratando con una persona. Posiblemente se las contamos a una persona que nos va a desviar de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Los sueños que Dios pone, a veces otra gente le mata los sueños a uno. Dios ha puesto una palabra, ha puesto un deseo en la persona. Hay que orar. La Biblia dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. María había escuchado el anuncio, María había visto el ángel, ella sabía, pero ella no decía nada, simplemente guardaba lo que Dios le venía diciendo hasta que las cosas, todo se llevó a cabo. Gloria a Dios. Dice en el 21 que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al templo, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor un par de tórtolas y 2 palominos. Ahí está cumpliéndose los ritos de la ley. Tenían que ir al templo, el niño circuncidado a los 8 días, después tenían que ir al templo y ofrecer un sacrificio. Si la persona podía, llevaba un cordero, un animal más grande, pero en este caso llevaron algo pequeño porque eran de una familia pobre. Y dice el 25 que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y les había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al ungido del Señor. Voy a parar ahí, vamos a pasar más adelante. En el versículo 39 de ese mismo dice que el Señor regresa a Nazaret. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, vinieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Vamos a pasar al capítulo 4 y luego vamos a orar. Después de lo que acabamos de leer, el Señor Jesucristo salió para un lugar que se llama Betábora, que está a la orilla del Jordán, y fue donde estaba Juan bautizando. Cuando llegó, está en San Juan capítulo 1, cuando estaba Juan bautizando a la orilla del Jordán, venía la gente a él a ser bautizado. Juan conocía bien a Cristo. Dice que María y Elizabeth eran parientes, no dice si eran primas, pero eran de la misma familia de alguna forma. Estos dos muchachos se conocían. Posiblemente ellos anduvieron juntos en el desierto. Por eso dice el Señor que no había otro profeta más grande que Juan, aunque no se encuentran estudios. Pero el Señor conocía perfectamente a Juan, habían andado juntos en el desierto. Entonces el Señor fue a ser bautizado, salió de ahí y llegó
y pasó por el monte de la tentación. Parece que les hablaba hace unos días acerca de ese monte que está ahí al frente de Jericó, de la tentación, allí donde está el valle de sombra de muerte. Eso no es decir, hablando en sí de la muerte, es el momento que la persona pasa en vida, en valle de sombra de muerte, los momentos difíciles. Allí era donde había andado David cuando él andaba pastoreando las ovejas. Era el único camino que podían usar las fieras que subían de Egipto hacia esa región. No había otro lugar, y es como un callejón aproximadamente de 6 pies de ancho. No hay lugar para donde correrse. Son como 1500 pies de altura para un lado y como quizás unos 800 pies para el otro lado, y pura tierra, pura arena o laja, así que solo se ven unos caminitos a la orilla por donde pasan las cabras monteses que habla David en el segundo libro de Samuel. Allí era donde él andaba, y por eso él dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Cuando fue donde Goliat, él dijo que cuando él andaba allá en el campo, si venía un oso lo despedazaba, si venía un león lo despedazaba, porque tú estarás conmigo. Amén, hermano, gloria al Señor. Aunque se levanten esos leones, aunque se levanten esas fieras, tengamos la confianza: tú estarás conmigo, Él no nos dejará. Entonces llega el Señor allí nuevamente, después de ser bautizado. Él regresa otra vez a Nazaret. En otras palabras, voy a ir primero donde mis amigos, donde la gente que me vio nacer. No se fue a empezar su ministerio a Tel Aviv, a una de las ciudades grandes. Se fue nuevamente para el mismo lugar de donde él había salido. Y dice la Biblia en el 4:14 de San Lucas, que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahí voy a detenerme. En las sinagogas, al frente, en vez de poner un púlpito, así como hasta acá, tenían una piedra grande que le llaman la piedra de Moisés. En la Biblia se encuentra en San Mateo. El Señor les dice a los fariseos que se sientan en la cátedra de Moisés. Es una piedra que ellos tenían para sentarse ahí a leer la ley. Ahí está todavía parte, ahí en Nazaret, de esa piedra donde se paró Cristo a leer el rollo del profeta Isaías. Cuando le dan el rollo del libro, comienza él a leer Isaías 51 y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, el 18. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. Ese es el año que ha llegado a nuestra vida. El año agradable de Cristo ha llegado a nuestra vida. Y luego él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Vamos a orar y vamos a hablar un poco acerca de el nacimiento de Cristo, el anuncio, la noche que los rayos del cielo alumbraron la tierra. Había oscuridad para nosotros, pero gracias que vino Cristo un día para rescatarnos. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, por todas las cosas buenas que usted continúa haciendo en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que ha entrado a este templo en este día, por aquella persona que estará escuchando, Señor, la grabación de esta predicación.
Yo le ruego, Señor, que de alguna forma, Señor, impacte su vida, Señor, que pueda encontrar en Cristo Jesús esa luz, Padre bueno. Oh Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias le damos, Padre eterno, porque la gracia ha sido grande, Señor, suficiente para cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más abrir este libro, Señor, la palabra que es vida, que es medicina, Señor. Le damos gracias, Padre eterno. Yo le ruego, Señor, que nos ayude, Señor, a hablar, Dios mío, su palabra y no mi palabra, Señor, que sea predicada con el poder y la autoridad de arriba, Señor. Cristo vino a libertar a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos, Señor. Hay gente allá afuera que anda ciega, Señor, que no le ha resplandecido la luz del evangelio, Señor. Hay gente que anda oprimida por el enemigo, Señor. Yo le ruego en esta tarde, Señor, rompa cadenas en el nombre de Cristo Jesús. Oh, mi Dios, liberte al cautivo, Señor. Dele vista a los ciegos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús en esta hora, Señor. Una palabra que sale de aquí, Señor. Palabra suya, Señor, que sale con autoridad, oh Padre eterno. Oh, mi Dios, restaure, Señor, aquel caído, Padre bueno. Sane los enfermos en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias le damos, Señor. Gracias, Padre eterno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Allí, ya donde está sentado, hablábamos el viernes. Mi deseo es enseñar la palabra de Dios, que la gente conozca la Biblia, amén, que sepamos usar la Biblia. A las personas cuando van al ejército, lo primero que le enseñan, bueno, le enseñan a correr también, amén. Si no está en forma, lo ponen en forma, amén. Ay, usted ha prestado servicio militar, ¿verdad? Ok, amén. Estaba en shape en ese tiempo. Ajá, está bien. Y todavía, ¿verdad? Round is shape, digo yo siempre. Así estoy yo también. Amén. Cuando vine aquí a Estados Unidos pesaba 147, 157, por ahí estaba. Ahora peso un poquito más, no mucho, pero un poquito. Amén. Enseñan fotos una vez de allá por los 90 y lo estaba viendo David y Jessica y le digo yo, eso le digo fue 30 pounds ago. Eso hace 30 libras que me tomé esa foto. Eso fue, le digo yo, 30 pounds ago. O sea, hace 30 libras ya hay diferencia. Y estábamos hablando el viernes, mi deseo es que el pueblo de Dios entienda la Biblia, amén, como el eunuco que iba leyendo pero no entendía lo que leía, y mucha gente por eso no se enamora de la Biblia, porque no entiende lo que lee. Una vez entendemos nosotros la palabra, nos da el deseo de leer más, y es mi deseo que Dios ponga esa hambre en la persona. Ahora hay tanta disposición. Puede prender el teléfono mientras va en el carro, ir escuchando la palabra de Dios, ir escuchando la Biblia. En el mundo ahorita solo hay malas noticias, pocas buenas noticias se encuentran. Las buenas noticias se encuentran aquí en la palabra de Dios. La Biblia nos da esperanza. Leamos la Biblia. Vamos juntos al libro del profeta Isaías, capítulo 9. Y es el último párrafo que vamos a leer juntos, y luego vamos a hablar un poco acerca de lo que vamos a hablar en esta tarde, aunque vamos despacio. Pero eso le decía, como dijo un pastor hace unos días, yo siempre dije, voy a rehusar, dijo él, a pastorear una iglesia muerta, amén, una iglesia ignorante. Y comenzó a hablar la lista que él no quería predicar una iglesia de esa forma. Entonces el Señor le dijo, tienes que enseñar la Biblia entonces. Y ha sido mi deseo desde el principio enseñar la palabra de Dios, que toda persona que va recibiendo a Cristo aprenda a usar la Biblia, amén,
Una vez la aprendemos a usar, es como la gente que le dan un arma. Ya cuando la aprende a usar todos los días la quiere estar disparando porque ya aprendió a usar esa arma. La Biblia es igual, que nos enamoremos. Me supo, dice el profeta Jeremías, como miel, amén. Y nos cuentan a nosotros que la miel era algo que le daban a los niños cuando estaban pequeñitos, así los iban entrenando. Ahora les ponen ese biberón de mentira que les ponen. En ese tiempo les daban un poquito de miel, y por eso dice: fue dulce a mi paladar esa palabra. Gloria a Dios, nos enamoramos de la palabra. Dice Isaías capítulo 9, ¿lo tenemos todos? Dice Isaías, esto está hablando como 800 años antes de que naciera Cristo, y él dijo: mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El ministerio de Cristo comenzó allá a la orilla de Galilea. Allí era donde estaba la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, de las 12 tribus de Israel. Y luego dice que moraban en valle de sombra de muerte. Está hablando todo el territorio de Jericó, para el otro lado donde Cristo iba a andar predicando. Vea, las jornadas de camino del Señor eran grandes, no eran pequeñas, caminando a pie, y esas temperaturas fuertes, y él caminaba. Y había un camino recto, y yendo, cuando se encontró con la Biblia habla de la mujer samaritana, y dice: y le era necesario pasar por Sicar. Se tuvo que desviar por esa una persona, y eso a nosotros nos da a entender. Muchas veces nosotros nos tenemos que desviar del camino y salirnos de la comodidad, porque hay una persona que necesita escuchar esa palabra de esperanza que nosotros tenemos. Entonces el evangelista dice acá: pues al fin llenará el camino del mar de aquel lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Al otro lado del mar de Galilea era pueblo gentil. Toda esta gente, dice Isaías, que iba a ver una gran luz. Y es lo que estamos viendo nosotros ya acá. La noche que los rayos del cielo iluminaron la tierra, la estrella que vieron los sabios que salieron de allá de Egipto. Y yo sé que este momento, lo que les decía al inicio, el tiempo de Navidad es un tiempo bien peligroso. Es peligroso olvidarse y darle el verdadero sentido que tiene la Navidad. La Navidad, todo gira alrededor de Cristo. Esa es la razón por que se celebra la Navidad. Si bien es cierto, mucha gente cree que no se debe de celebrar porque no nació en diciembre, sino posiblemente en septiembre. Otros dicen que quizás en marzo. Los datos que se encuentran acá no son específicos. En el año que reinaba Tiberio César, diciendo este gobernador de acá y el otro gobernador de allá, no encontramos una fecha exacta. Los libros de historia dan más o menos una pista. Me imagino que para no ir a idolatrar un día, mejor no dejó una fecha exacta. Si bien la iglesia ha decidido celebrar el 24, algunos otros el 25, y así sucesivamente. Otros posiblemente tienen otra fecha, otros no celebran porque dice que en esa fecha se celebraba una fiesta pagana y tantas cosas. Lo importante es darle la importancia, amén, como el día de Thanksgiving, que al menos alguien se acuerda de darle gracias a Dios un día, aunque para nosotros todos los días debemos de ser agradecidos, aunque sea una fecha, una vez al año, darle gracias a Dios porque un día vino Cristo al mundo para salvarnos a nosotros. Si bien es cierto que no se tiene la fecha exacta, pero al menos se ha escogido una fecha para decir que Cristo vino al mundo a redimir a la humanidad. Entonces digo que este tiempo es peligroso
porque nos puede a nosotros ocupar demasiado en otras cosas que a veces tienen poco significado. La gente ya, como es fin de año, queriendo terminar esto, terminar lo otro. En algunos lugares se pone bien busy en el trabajo, en otros lugares no hay mucho trabajo esperando la Navidad. Mucha gente cancela tantas cosas y todo gira alrededor de la Navidad, y todo el mundo, yo sé que habla de eso en este tiempo. Mucho se habla de regalos, mucho se habla de comida, y a veces poco se habla de Cristo. Por eso le digo que es peligroso que nosotros nos vayamos a envolver en algo que no tiene significado, en vez de darle siempre la gloria a Cristo Jesús, porque vino un día para salvarnos a nosotros. Yo sé que se habla mucho acerca de este tema. Posiblemente prende el radio, está hablando de Cristo, de la venida del Señor, hablando de los reyes, hablando de los sabios, de los magos, hablando todo alrededor de la estrella de David, de Belén, del nacimiento de Cristo. Y yo sé que sigue siendo un tema de mucha importancia, porque no está hablando de un gobernador cualquiera, no está hablando de uno de los emperadores, está hablando del Hijo de Dios, aquel que vino a redimir al mundo, aquel que dejó su trono de gloria, aquel que se humilló hasta lo sumo, aquel que vino a la tierra porque había una misión que tenía que cumplir. Gloria al Señor. Y fue también, aparte de eso, no solo que hizo grandes milagros de misericordia, sino que también puso los cimientos de la iglesia. Gloria a Dios. Por eso es que él llevó a los discípulos allá a las mismas puertas las puertas que le llaman las puertas del infierno. Allí mismo lo llevó él cuando les iba a dar una comisión. Le dijo a Pedro: yo a ti te doy las llaves del reino. Gloria al Señor. Esa no era la puerta del Vaticano, le estaba dando la palabra del Señor. Pedro abrió las puertas del reino cuando predicó ya en Hechos de los Apóstoles, y comienza él a predicar. Ahí estaba abriendo las puertas del reino cuando se convirtieron al Señor 5,000 y después 3,000. Esos eran mensajes poderosos. La gente hambrienta por escuchar la palabra del Señor. Cristo lo llevó a las mismas puertas del infierno, a las puertas del Hades, el lugar que se conocía con ese nombre, porque era el lugar que allí ofrecían sacrificios humanos. Allí le ofrecían la sangre a un Dios que adoraban allá cerca del Líbano. A ese mismo lugar lo llevó el Señor, a las mismas puertas del infierno, el lugar más demoníaco que existía en Israel en ese tiempo. Allí mismo lo llevó a decirle, para que Pedro le dijera: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le dijo: a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y con la misma se lo lleva más adelante al monte de la transfiguración. Allí se transfigura el Señor, allí se aparece Elías, allí se aparece Moisés. En otras palabras, se lo lleva de las puertas del Hades a las puertas del cielo, para que se dé cuenta que aunque el diablo se levante como río, el Señor tiene poder. Toda potestad, dijo el Señor, me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene la autoridad absoluta. Gloria al Señor. Vamos a ver unos 2 puntos y luego vamos a ir a ver si no nos han desarmado el castillo los jóvenes allá arriba, corriendo allá arriba. Gloria al Señor. Vemos acá nosotros, en lo que hemos leído en esta tarde, podemos hacer o recapitular un poco acerca del gran anuncio que vino ese día. Ahí está, no sé si puede leer. Ok. Letrero de encima, esa foto es foto real. Esa yo la tomé allá en el lugar donde fue el anuncio, donde llegaron los ángeles a anunciarle a los pastores el nacimiento de Cristo. Esa foto es real, es de ahora mismo. Allí está el horario de entrada a la derecha, por si en caso quiere ir un día de esto. Amén. Es el lugar donde le dicen Shepherd Field, en la tierra prometida. Y ahí en medio está ese letrero que parecer que fuera en latín.
y dice: gloria a Dios en las alturas. Gracias a Dios. En ese lugar, ahí vino lo que en primer lugar quisiera llamarle un anuncio. Gloria al Señor. Si me puede dar el otro slide, hermano, por favor. Un gran anuncio. Dice la Biblia que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de aquella virgen era María, a una humilde joven que estaba desposada con José. Hay algo que nosotros podemos ver acá, la reacción de José. En primer lugar, es un poquito duro, amén. Yo me alegro que yo no fui José, sino quizás a ver cómo hubiera reaccionado. De repente le dice María a José: estoy embarazada, pero es del Espíritu Santo. Entonces, ha sido bastante rara la noticia, porque bueno, algo que nunca se había escuchado, nunca se había escuchado y nunca más se escuchará, no era algo normal. Entonces, y José, entonces, él hizo lo que mejor le pareció, y él dijo: pues yo no la voy a difamar, que me ha sido infiel, porque entonces, bueno, obviamente él la amaba, estaban comprometidos ya para casarse, y él prefiere mejor salirse suavecito y mejor abandonarle, ya que vea que ella cómo hace, pero no quiero ser testigo de que ella ha sido apedreada por ser infiel. Pero de repente viene la voz también a José y le dice: no temas, José, en tomar a María por tu esposa, porque lo que ella lleva dentro de sí es obra del Espíritu Santo. Entonces comienza el anuncio y comienza Dios a tratar con José. Posteriormente llega también el anuncio a los pastores. Cuando va a ese lugar de los pastores, es un área bastante pobre, de escasos recursos económicos. Allí se ve bastante la pobreza en ese lugar. No es de las ciudades más grandes y no era tampoco de las ciudades más grandes en ese tiempo. Entonces llega donde estos hombres a darle el anuncio, y eso era lo que decía al inicio. La Biblia dice que el Señor fue con los pobres en su nacimiento y con los ricos en su muerte. José de Arimatea prestó la tumba para que Cristo fuera sepultado. Él no tenía una tumba para ser sepultado. Es común de los israelitas que ellos, antes de morir, ellos compran la tierra, hacen la tumba para no dejarles esa carga a los hijos. Ya tienen ellos el lugar donde van a ser enterrados de antemano, ya han comprado su lugar. Y ya que estamos hablando de esto, voy a dar un anuncio de una vez, porque a la iglesia le han donado un acre de tierra. ¿Alguien escuchó eso? No, nadie. Ok, bueno, me pareció que lo había dicho la semana pasada. El dueño de la tierra aquí alrededor, la iglesia es dueño de somos dueños de 5 acres acá alrededor, pero el dueño está bien anciano y le dijo al pastor hace un tiempo que quería que asegurara una parte más de tierra, porque yo voy a morir, le dice, y mis hijos van a agarrar esto. Y ahí anda Lenar, ahí detrás de la tierra, anda Lenar y ¿cómo se llama la otra? Emma y Home, y todos ellos andan detrás de la tierra aquí alrededor. Y le dice, y no sé qué los hijos van a hacer, le dice, con esta tierra. Así que quisiera que la iglesia agarre, le dice, 10 acres más, asegúrenlo con un poquito de dinero, que no lo pueden comprar ahorita, pero al menos ya se sabe que va a ser de ustedes. Entonces se aseguraron 10 acres aquí alrededor, pero él viene y dice que tiene un acre más acá y que se lo quería donar a la iglesia para un cementerio. Entonces ya se aprobó, solo hay que hacer todos los arreglos. Así que si usted desea comprar un pedacito para hacer, va a ser público, a los miembros de la iglesia va a ser a mitad de precio, que no sé cuánto va a ser el precio, pero ya para el público va a ser este precio normal. Entonces, de una vez todo eso va a ser invertido nuevamente dentro de la iglesia para el evangelismo. Así que va a ser de mucha bendición. Así que si en caso no tenía pensado el lugar a donde quiere que lo sepultemos, amén. Aquí va a haber un cementerio ya luego, si se piensa morir hoy luego. Gloria al Señor. Yo todavía no pienso en esas cosas.
Gloria al Señor. Entonces, la reacción de José, vino acá el anuncio también a los pastores. Hombre, estaba diciendo personas pobres, porque Cristo fue en su nacimiento con los pobres y con los ricos fue en su muerte. Y me voy a adelantar un poco. José de Arimatea pidió el cuerpo de Cristo Jesús y él lo llevó para una tumba que él tenía preparada para él, una tumba, dice, una sepultura en la roca, y se lo llevó para ese lugar. Entonces, si vemos nosotros que Cristo, aunque él era contado con los reyes, él es el Hijo de Dios, pero nunca habló de que él iba a ser sepultado, sí, pero nunca dijo, me van a sepultar en tal lugar, o yo he comprado este lugar para mi sepultura. Me imagino que en su mente él ha de haber dicho, si de todas maneras solo 3 días la voy a ocupar, cualquiera me puede prestar una a la hora de la muerte, gloria al Señor. Así que fue algo que él nunca le dio mente. Entonces, pero vemos nosotros que se presenta a personas pobres de la clase baja, aunque clase trabajadora, para identificarse con nosotros también, para que nosotros no vayamos a pensar que el Señor solo vino a la gente de clase alta. Él vino a los pobres, llegó también a los reyes. Entonces va donde la clase baja para identificarse también con nosotros. Y va también el anuncio de una estrella a aquellos reyes o aquellos sabios o los magos que dejaron su agenda por seguir al Señor. Todo mundo tiene algo que hacer, todos estamos ocupados, pero ellos, cuando vieron la señal, ellos dijeron, vamos a ir a Belén porque allá ha nacido el Salvador. Y salieron esos hombres caminando. Los hombres, la Biblia dice, gente sabia o unos sabios que fueron a buscar a Cristo, y eso sigue todavía. La gente sabia busca al Señor, amén, gloria al Señor. El Salmo dice, ¿hay algún inteligente? Busque a Dios, gloria a Dios. Esa es una señal de una persona sabia. El inteligente, la gente sabia busca al Señor. Dejaron la agenda por seguir a Cristo Jesús. El anuncio no solo vino a José, vino también a María y vino también a los pastores que estaban allá, y llegó también a los reyes que subieron de allá de las tierras de Egipto buscando al Señor. Ellos le trajeron 3 presentes: oro, mirra y incienso. Todo eso tenía un significado: el oro porque era rey, el incienso porque era sacerdote, y la mirra porque era algo que usaban para embalsamar los cuerpos antes de ponerlos en la sepultura. Todo esto era profético. Así que 3 regalos, parece que se los mencioné antes, no eran 3 sabios, no eran 3 magos, eran 3 regalos. Podían haber sido más reyes, podrían haber sido más sabios que subieron. La Biblia no lo dice, habla de 3 regalos que le llevaron al Señor. Y Isaías dice que Isaías 60 dice que vendrán los reyes al resplandor de su nacimiento, al resplandor del nacimiento de Cristo. Ahí viene la gente buscando para adorarlo. Luego vino un anuncio y vino también una gran noticia. Si me ayuda ahí con el siguiente slide, hermano, por favor. Una gran noticia. El ángel le dijo, no temáis, porque le doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que se llama Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahí está ya la lectura. El nacimiento de Cristo Jesús, el unigénito, el Hijo de Dios. Esa era el gran anuncio. A los niños hay que decirle que no fue Santa, sino que era Cristo Jesús, amén, el Salvador del universo. En la ciudad de David había un escritor del Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 5. Él dijo que en Belén iba a nacer el Señor. Se tenía que cumplir todo lo que estaba escrito por los profetas. Si vamos nosotros a ver el significado de todo esto,
en la ciudad de David, en la ciudad de Belén. Belén significa casa de pan. Para los que tal vez han estudiado esto, Belén es casa de pan. Entonces ahí tenía que nacer el Señor, porque Él era el pan de vida, amén, el pan que descendió del cielo. Es más, en Belén hacen un pan que no se hace en ningún otro lugar. Lo tratan de hacer, dicen los que viven allá, lo tratan de hacer alrededor, pero es imitación. Son unos bagels así de grandes, como de 15 pulgadas, como la hechura de un bagel, pero es pan suave, no es duro como los bagels. Y realmente que tiene un sabor distinto al que venden en otro lado. Nosotros no sabíamos hasta que nos íbamos a venir. Nos dijeron: no se pueden ir de Belén sin antes probar el pan que se hace aquí en esta ciudad. Es una ciudad pequeña, pero con un gran corazón, gracias a Dios. Entonces nació el Señor allí en Belén. Todo esto tiene un gran significado profético. María y José vivían en Nazaret, no vivían. Deme por favor, hermano, el otro slide. Parece que tenía el siguiente. Parece que tenía un mapa por ahí. Si me lo puede poner, por favor. Ahí está. Galilea está ahí arriba para que nos podamos ubicar bien. Mando un pointer acá, pero el laguito que está arriba es el lago, el mar de Galilea, que es prácticamente un lago. Ahí no se ve, pero de ese lago hasta donde dice Dead Sea, que es el mar muerto abajo, el otro lago que se ve ahí abajo, de allá de aquel lago de ahí arriba, rectecito, corre el río del Jordán, que viene a dar aquí abajo. Y ahí dice, por ahí donde dice Perea, al lado derecho, allí dice Jordan R, que es Jordan River. Entonces, el camino que ellos usaban era ese camino que venía a la orilla del río, lo que le llaman el Valle del Jordán. Allá en Nazaret, allá llegó el anuncio de que iba a nacer el Señor. Pero en aquellos días, lo que leímos al inicio, vino el edicto que tenían que ser empadronados. Entonces imagínense lo que pasó José cuando sale con aquella jovencita embarazada, porque tenían que ir a registrarse a la ciudad de Belén, que es allí donde está ese círculo, donde está el número 2. Ellos salieron caminando hacia esa ciudad, aproximadamente 80 millas de distancia tenían que caminar. Eso es un viaje bastante largo y tienen que esperar a que se reúna mucha gente para no caminar solos por el desierto. Salían los grupos, las caravanas, saliendo hacia ese lugar, y llegan ahí a Belén, a ese lugar, porque se había promulgado el edicto de Augusto César, que todos se tenían que registrar, y ellos eran de la familia de David, y Belén es la casa de la ciudad de David. Tenían que ir a ese lugar. Luego ve ese círculo que está ahí. Cumplido, dice, los 8 días, ellos subieron al templo para ofrecer el sacrificio, y luego vuelven de regreso al lugar donde ellos estaban, cuando viene la noticia que huyeran a Egipto, porque Herodes procuraba matar a aquel niño. Entonces él sale huyendo para Egipto, pero cuando muere Herodes, viene el anuncio otra vez y le dice: ahora sube nuevamente a Jerusalén, porque los procuraban tu muerte ya no existen. Y sube el Señor. Pero había un gobernador en esa área allí de Judea, que era bastante malo todavía. Entonces ellos pasaron de paso y fueron nuevamente a la ciudad donde ellos eran originarios. Ahora, algo que quisiera que nos llevemos nosotros para la casa en este día, ya que está terminando, el tiempo ha avanzado, pero acordémonos nosotros que el alumbramiento fue de noche, y la noche es tipo de cansancio. Ya cuando llegan las horas de la tarde, ya nosotros nos sentimos cansados. Cristo vino de noche, gloria al Señor, porque es tipo de cansancio para la persona. Y por eso cuando él predicaba, él les dijo: venid a mí tal como estéis, trabajados, cargados, yo los quiero hacer descansar. Si me da el último slide, por favor, hermano, donde dice que la luz ha llegado.
La noche es símbolo también de un momento o un día lleno de preocupaciones y inseguridad. El pesebre es tipo también del lugar donde se alimentan los animales. Cristo, Él es nuestro alimento, Él es nuestro pan, Él es el que nos da vida. No necesitamos nada más si nosotros tenemos al Señor. Él se encargará de suplir conforme a sus riquezas en gloria. Dijimos que menciona también los pañales porque eso también es símbolo de muerte. El Señor Jesucristo había venido a morir por nosotros. Juan 3:16 dice que el Señor nos amó de tal manera, Dios, que dio a su Hijo lo único que tenía, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la luz ha llegado al mundo. Esa luz vino para sacarnos a nosotros de la oscuridad, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos en muerte, cuando estábamos destinados a morir. El Señor Jesucristo se presenta para darnos vida y para darnos vida en abundancia. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios. Y yo sé que todavía hay mucha gente todavía atrapada en la oscuridad. Gloria a Dios. Pero Cristo, Él quiere alumbrar su camino. Isaías, lo que leíamos en Isaías capítulo 9, que no habrá para siempre oscuridad para aquella persona que anda en oscuridad todavía. Dios quiere alumbrar su camino. Él desea darle vida nueva y darle vida en abundancia. El ladrón vino para matar, para destruir, para robarle la felicidad, pero Cristo ha venido para que nosotros tengamos vida y para que tengamos una vida abundante, que podamos disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. La luz ha llegado al mundo. Gloria al Señor. Cristo vino para darnos luz a nosotros, para darnos alimento, para darnos esperanza. Yo sé que hay mucha tensión ahora, hoy en día, con todo lo que está pasando alrededor, las leyes nuevas, lo que está pasando en Jerusalén, las pólizas migratorias que siguen cambiando, los seguros que están cambiando, todas estas cosas. Pero acordémonos, algunos están de acuerdo, y esto no quiero meterme en política, algunos están de acuerdo con el gobierno del presidente de aquí Estados Unidos, de la manera que él está gobernando. Otros no están de acuerdo, y yo no me voy a poner a un lado del uno, a un lado del otro. De alguna forma la profecía se tiene que cumplir. El Señor usó acá a Augusto César, un hombre malo, para que cumpliera el plan que él tenía, que Cristo tenía que llegar a nacer allá a Belén. Amén, hermanos. Dios va a cumplir ese propósito. Cuando Cristo ascendió al cielo, Él les dijo: van a ir a ser discípulos a todas las naciones. Y se reunieron a orar allí en el aposento alto, y estuvieron orando, y se quedaron allí todos predicando alrededor, cuando Cristo les había dicho que iban a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la gente se quedó acomodada en aquel círculo. Entonces Dios levanta a Saulo de Tarso para que les diera carrera y salieran a predicar a otros lugares. Amén, hermano. Mucha gente posiblemente se ha quedado conforme aquí en este lugar. ¿Será que el Señor va a hacer algo para sacarlos a predicar a otros lugares? No lo sabemos, no estamos dando una profecía, no lo sabemos. Dios puede usar a este hombre presidente para que se siga cumpliendo las profecías que se tienen que cumplir allá en el Medio Oriente. Pero de la manera que sea, acordémonos nosotros que de Jehová
es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ayer me decía una señora, yo no sé qué va a pasar con mis hijos si a mí me deportan, y le digo, agárrese de la palabra de Dios. La Biblia dice, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Amén. Y esa es palabra de Dios, y la palabra de Dios se cumple. Si el Señor se lo lleva para otro lugar, Él no lo va a llevar al desierto para dejarlo morir. Si tiene que llover maná del cielo, Él lo va a hacer. Si tiene que sacar agua de la roca, Él lo va a hacer, porque Él no desampara a nadie. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Alabado sea su nombre. Él nos protegerá y nos pastoreará, dice la Biblia, aún más allá de la muerte. Él nos va a pastorear todavía. Gloria a Dios. Nos gozamos por su palabra. Bueno, hasta aquí voy a llegar, hermano. Nos gozamos por todo lo que Dios está haciendo. Es una bendición servirle al Señor, estar aquí como estamos. Acordémonos, el miércoles a las 7:30 tenemos cita allá en Rock Hill. El viernes no habrá estudio. El domingo van a haber 2 cultos en la mañana acá. Si hay necesidad, yo voy a traducir en el primer culto a las 9 y hermano Elizalde en el segundo de las 11. Así que no se lo pierda, va a ser un mensaje dramatizado que el equipo de drama tiene ya días de estar trabajando en eso. Es acerca del nacimiento de Cristo. Va a estar muy, muy bonito. Si conoce a alguien, lo puede invitar, lo puede traer a las 9 de la mañana. No va a haber cuidado para niños. Se viene de una vez para acá con los niños para que podamos todos estar en el culto, sea a las 9 o a las 11, y a las 2 de la tarde no va a haber culto, pero el 31 vamos a tener culto a las 2 de la tarde y vamos a cerrar el año con un culto de Santa Cena, agarrados de la mano como una sola persona, en comunión como hijos de Dios, así como el Señor nos quiere. Porque si en eso, cuando cae esa bola que cae allá en Nueva York, cuando cae al suelo, si en ese momento decide el ángel sonar la trompeta, gloria al Señor, nos vamos nosotros con el Señor. Gloria a Dios. Y quiero que estemos todos en comunión, que no vayan a haber ninguna raíz de amargura que pueda detener la bendición en su vida y la bendición en la iglesia. Estamos aquí juntos como un solo hombre, como una sola persona, así como en aquel tiempo en el Antiguo Testamento esa gente se agarraba de la mano de Dios y peleaba por esa tierra. Gloria a Dios. Yo cuando llegué a ese lugar del monte de Gilboa, no me podía venir de ese lugar. Las lágrimas me detuvieron ahí, me senté y si me dejan, me van a dejar acá, pero yo aquí me quiero quedar un rato, le digo, con el Señor un momentito acá, viendo cómo esa gente y David orando y diciendo cómo han caído los valientes en aquel lugar, cómo esa gente peleaba. Y por eso Nehemías le dice a la gente: acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras mujeres, pelead por vuestras casas. A veces la guerra se pone fuerte, no se canse, pelee por su familia, pelee por su esposo, por su esposa, no con él, por él. Amén. Gloria al Señor. Pelee por sus hijos y por la familia. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a cerrar, vamos a orar, y que nos vamos a despedir de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Nos vemos el miércoles, todos los que puedan, y los que no pueden, pues el Señor sabe. Y pasamos un momento también en compañerismo como hermanos. Oramos al Señor. Le damos gracias, Padre eterno, por este momento que nos ha concedido reunirnos en esta tarde, Señor. Le damos siempre la gloria, la honra y la alabanza a usted, Señor. Gracias, Padre bueno, por este gesto de amor hacia mi esposa, Señor. Gracias, Padre bueno, porque nos ha puesto, Señor, en el lugar que debemos estar y con una familia, Señor. Gracias, mi Dios, que somos acá, Padre bueno, no simplemente hermanos, Señor. Somos una familia en Cristo Jesús. Pertenecemos a la familia de la fe. Yo le ruego por cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, porque la luz ha llegado al mundo, Señor, y vino Cristo para darnos, rescatarnos, Señor, de nuestra vana manera de vivir, y ahora nos ha hecho reyes y sacerdotes, Señor. Estábamos un día en el lodo cenagoso, Padre eterno. Muchos, Señor,
Dios mío, viviendo en vanidad, oh Señor, otros en vicios, adicciones, Señor, a diferentes cosas, Padre eterno. Pero vino usted un día, Señor. La luz llegó a mi vida, la luz llegó a la vida de muchos de nosotros, Señor. Gracias, Padre bueno, gracias, Señor Jesús. Nos despedimos de este lugar, Señor, pero no de su presencia, Señor. Le ruego, acompañe cada familia, Señor, y que podamos reunirnos nuevamente, Señor, en el próximo servicio que tendremos, Señor. Gracias le damos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, a todos. Gracias por todo.